a todos, los saluda Eric Ortiz y bueno, estamos en el módulo Citas y Referencias en APA 7 con Sotero del taller Escritura y Redacción Académica. En esta segunda parte del módulo vamos a hablar específicamente del gestor bibliográfico Sotero. ¿Cómo es que nos va a solucionar tantos problemas a la hora de citar y referenciar y nos va a ahorrar una cantidad enorme de tiempo en nuestros trabajos de investigación? En esta cápsula de información vamos a hablar un poquito sobre qué son los gestores en general, cuáles son los antecedentes de los gestores y cómo nos van a ayudar. Entonces, esta imagen tal vez les recuerde al típico estudiante, profesor o investigador que no conoce aún los gestores de referencia. ¿Cuántos de nosotros hemos estado batallando o elaborando citas de forma manual o creyendo quizás que el apartado que tiene Word por default para crear citas y referencias es la mejor herramienta para hacerlo, cuando realmente estaríamos viviendo en el pasado si aún usamos estos métodos rudimentarios, porque ahora existen los gestores de referencia que son aplicaciones web completamente diseñadas para la investigación y para agilizar todos estos procesos. Entonces, ¿cómo nos van a ayudar? Primero tenemos que saber qué es un gestor de referencias. Un gestor es un software, un programa informático que va a facilitar el almacenamiento, la organización, la creación y la edición de nuestras referencias. Además, muchos de ellos pueden permitir la gestión y anotación de los documentos asociados a dichas referencias, convirtiéndose así en nuestra propia biblioteca digital. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros tenemos, puede ser como una nube en Google Drive, imagínenselo como algo así, donde yo puedo ir guardando documentos, pero no solamente voy a guardar el documento, sino que voy a guardar también todos los datos bibliográficos asociados a ese documento. ¿Qué quiero decir con datos? Pues el autor, el título, el nombre de la revista, el volumen, el número, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay una gran gama de gestores de referencia. Incluso, pues los gestores de referencia nacen justo cuando nace la informática. Desde antes de que existieran las computadoras, pues ya se hacía investigación y ya se había detectado esta área de oportunidad de cómo agilizar toda esta parte, la fundamentación de las fuentes, las citas y las referencias, pero de forma automática. Entonces nace el primer gestor que fue EndNote en 1989, antes de que estuviera el Internet como lo conocemos, y posteriormente, cuando empieza el boom de la web 2.0, pues empiezan a salir más gestores. Algunos de los más famosos son los que tengo aquí en la pantalla, que es Mendeley, Papers, Zotero, Redcube, RefWorks, etcétera. Hay una gran cantidad de gestores. Realmente no importa en realidad cuál de ellos uses, lo importante es que uses uno. El usar un gestor ya representa una gran ventaja con respecto a quien no lo usa o sigue usando la herramienta que trae Word por defecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionan los gestores de referencia? ¿Cómo es que me va a ayudar a la investigación? ¿Realmente será una gran ventaja, como lo menciono? Pues vean, les voy a mostrar un poquito sobre cómo es que funcionan estos gestores. Imaginen tener toda esta información para redactar su trabajo de investigación o su tesis, por ejemplo. Tenemos nuestro escritorio lleno de carpetas. Muchos de nosotros lo hacemos. Yo lo hacía antes de conocer los gestores. Tenía mi carpeta de métodos, PDFs, periódicos, revistas, libros que no tienen autor, etcétera. Iba separando y cuando intentaba encontrar algo, pues era muy difícil porque además todo lo que guardaba en esa carpeta pues no tenía nombres, tenía que meterme a cambiar los nombres de los archivos porque muchas veces se descargan así. Entonces, pues es una talacha que nos quita muchísimo tiempo, tiempo que podríamos estar utilizando en nuestra investigación, no tanto en aspectos técnicos sobre cómo hacer citas o referencias. Y para eso existe un asistente virtual, en este caso es Zotero, el que yo recomiendo, que nos va a ayudar a poder gestionar todas estas fuentes. Entonces,
¿Cómo funciona? Imagínense que pueden capturar documentos y referencias simplemente con navegar en Internet y con un par de clics. Veamos cómo es esto. Imaginen que pueden ir capturando documentos y referencias con solo navegar en Internet y dar un par de clics. Así es como funciona Zotero. Miren, estamos haciendo una investigación, por ejemplo, por el impacto de la pandemia en la educación. Hacemos nuestra búsqueda en Google Scholar, puede ser, encontramos este documento, lo abrimos y vamos a ver que es un artículo de revista. En la parte superior yo tengo un icono eh, que tuve que haber instalado con anticipación, que es Zotero, y me está diciendo que está guardando mi referencia y mi PDF de este documento. Entonces, lo está guardando con un clic, ahí está. ¿Y qué voy a hacer? Nada más, eh, voy a abrir la aplicación de Zotero, que es la que está acá abajo, ajá, y listo. Ahí ya voy a tener ese documento con los datos, tanto el PDF como los datos asociados a ese documento, que es el título, autor, publicación, volumen, número, etcétera. Entonces, ahí tengo los datos, tengo mi PDF y yo puedo seguir realizando búsquedas. Puedo entrar y revisar otro documento, supongamos que es este, y bueno, ahí también tengo el botón para poder guardarlo, lo guardo con un clic y reviso que esté en mi gestor. Ahí está, ya tengo dos. Entonces, otra cosa que puedo hacer, bueno, es revisar que todos los datos estén completos. Ahí están, tengo todos mis datos, los datos que necesito para hacer la referencia y puedo regresar a hacer una nueva búsqueda. Puedo encontrar otro documento que me interese y listo, vamos a guardarlo también con un clic, me interesa. Entonces, lo mismo, le doy clic al botón y listo, ahí está el PDF y también la referencia. Ya tengo tres, entonces supongamos que yo las quiero sacar de aquí, pero en un formato de citación, en APA, es lo que me interesa sacarlo. Ahí están los PDFs y tengo las referencias, pero bueno, en este momento lo que quiero es sacar las referencias. Entonces, abro un documento, puede ser Word o puede ser cualquier otro procesador de texto y lo pongo en paralelo. Nada más voy a seleccionar los documentos que quiero pasar y con solo arrastrarlos, fíjense, ya tengo mi bibliografía, que en este caso son estas tres referencias en formato APA 7 con todo lo que especifica las normas APA, interlineado 1.5, de sangría francesa, etcétera. Entonces, así de fácil y así de sencillo es usar Zotero. Y esto solamente es una de la gran cantidad de cosas que podemos hacer con el gestor. Entonces, ¿cuáles son las principales características del gestor? Bueno, que es un programa gratuito, libre y de código abierto. No tenemos que pagar un solo peso por usarlo. Es multiplataforma, lo podemos instalar en Mac, en Windows y en Linux, prácticamente los sistemas operativos más utilizados. También funciona como complemento de Firefox, Chrome, Edge y Safari, que también son los cuatro navegadores más utilizados. Y bueno, ahí también lo podemos instalar como complemento. Tiene un lector integrado de PDFs, es decir, los PDFs que nosotros guardemos en Zotero, podemos consultarlos dentro de Zotero sin necesidad de salir de la aplicación, ¿ok? Posee traducciones a 40 idiomas, incluido el español, obviamente. Genera citas y referencias en más de 9,000 estilos, incluidos APA, Vancouver, Harvard, entre otras. Recordemos que hay muchos estilos de citación de fuentes y Zotero incluye una biblioteca de más de 9,000 estilos, prácticamente cualquier estilo que necesiten, ahí lo voy a encontrar, pero bueno, nosotros tendremos que configurarlo en APA 7 para que nos ayude con el estilo que estamos utilizando. También funciona integrado a los procesadores de texto como Microsoft Word, LibreOffice y Google Docs. Y bueno, de manera muy general nos va a permitir recopilar información desde que estamos navegando en Internet, organizar esa información, citarla, es decir, sacar la cita, sacar la referencia. También podemos tener sincronizada nuestra información como una especie de respaldo. Y bueno, también nos permite colaborar. Es decir, si tenemos un compañero o un coautor que es usuario de Zotero, pues también podemos entre los dos o entre dos o más personas alimentar una misma carpeta en Zotero de referencias, ¿ok? ¿Cuáles son las versiones que existen de Zotero? Bueno, hay dos versiones, está Zotero Web y Zotero de escritorio. Zotero Web es el respaldo de nuestra información
de la información que vamos a tener en Zotero de escritorio. Sin embargo, Zotero de escritorio se puede usar sin la necesidad de estar conectados a Internet. Yo puedo usar Zotero de escritorio sin siquiera haber hecho una cuenta web, ¿ok? Sin embargo, se recomienda hacer una cuenta web porque es lo que nos va a permitir tener un respaldo de nuestra información. Así es como se ve, así es como se ven las versiones. Si se fijan, son muy similares. Zotero Web es, obviamente, se consulta desde el navegador y Zotero de escritorio es una aplicación completamente independiente, pero tienen casi las mismas funciones. Sin embargo, Zotero de escritorio es el que nos va a permitir hacer citas y referencias directamente en Word y es la versión que necesariamente tenemos que usar y aprovechar, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos complementos de Zotero que yo tengo que instalar para poder sacarle el máximo aprovechamiento a esta herramienta? Bien, Zotero tiene tres complementos. La aplicación de escritorio, esa es una que tenemos que tener instalada, ¿ok? Vamos a tener Zotero Conector, que es el botoncito que vimos en la demostración que nos va a permitir guardar eh, tanto el PDF como la referencia y también vamos a poder instalar un botón dentro de Microsoft Word que nos va a permitir hacer uso de todas las referencias que yo tengo en el Zotero de escritorio insertarlas directamente en Word sin salir de Word, ¿ok? Entonces, esto es impresionante, nos va a facilitar la vida. En la clase sincrónica vamos a ver paso a paso cómo podemos utilizar este gestor. Pero por lo pronto, en este mismo video vamos a ver cómo se instala, ¿ok? Para que cuando nos veamos en la clase sincrónica ya tengan ustedes el gestor listo para usarse, ¿ok? ¿Cómo se instala? Muy sencillo. Vamos a nuestro navegador de preferencia y vamos a poner la palabra Zotero. En el primer resultado vamos a tener el link directo o podemos también escribir la dirección www.zotero.org y entramos. Aquí en la parte central hay un botón rojo que dice Descárgame. Estoy disponible para Mac, Windows, Linux y también existe una aplicación, pero solamente para dispositivos iOS. Le damos en Descargar y vamos a tener ya la opción para descargar el Zotero de escritorio, que es la aplicación que se descarga directamente en nuestro equipo, y la opción para instalar este botón mágico en el navegador que estemos usando. Como entré desde Chrome, me da la opción para instalarlo en Chrome. Vamos a iniciar instalando Zotero Conector y es muy sencillo, se instala como cualquier otra extensión del navegador. Le das aquí en Install Chrome Connector y listo, me sale aquí añadir a Chrome. Le doy clic y después le doy añadir extensión. Ahora, mucho ojo, porque una vez que sale el plugin instalado acá en la parte superior, si yo le doy clic en esta tachita, ¿qué es lo que va a pasar? Atención, le doy clic y se esconde. Muchos de nosotros podemos pensar, oye, ya lo instalé, pero no lo veo. Bueno, eso es porque todas las extensiones se guardan en este icono de rompecabezas y yo le doy clic ahí para ver en dónde está Zotero. Aquí está y lo puedo fijar dando clic en esta pincita. Le doy clic y se va a colorear en azul y va a aparecer en la parte superior y listo. Ya no va a desaparecer Zotero, ahí va a estar siempre disponible. ¿Ok? Ese es Zotero Conector. Ahora vamos a regresar para poder instalar Zotero de escritorio. Recordemos que también nos falta otra cosa por instalar, que es el complemento de Microsoft Word. Bueno, el complemento de Microsoft Word se guarda al mismo tiempo que nosotros instalamos el Zotero de escritorio. Se instala al mismo tiempo. Entonces lo que tengo que hacer para no tener errores de instalación es cerrar Word. Verifiquen que se encuentre completamente cerrado y ya una vez que lo tenemos cerrado, pues vamos a descargarlo. Le damos clic, va a descargar este archivo que no pesa prácticamente nada. Lo ejecutamos con un doble clic y va a comenzar la extracción del programa para que me dé esta ventana donde le voy a poner que sí quiero permitir que esta aplicación realice cambios en mi dispositivo y después se instala como cualquier otro programa. Le damos siguiente, instalar
Esperamos a que finalice el proceso de instalación. Y listo, le damos nada más finalizar. Así podré ver que ya se encuentra instalado el gestor. Aquí lo tengo. Está nuevo, no tiene una sola referencia ni tampoco tiene carpetas. Entonces ya puedo verificar si se instaló correctamente el complemento de Microsoft Word. Vamos a ver. Abrimos un documento en blanco y listo, aquí lo tengo. Ya tengo todo para poder usar Zotero. Tengo el complemento de Microsoft Word, también tengo mi Zotero conector, que es este, y Zotero de escritorio, que es este. Listo. Con esto ya vamos a poder trabajar y poder automatizar nuestra investigación. Nos vemos en la clase sincrónica para mostrarles paso a paso cómo aprovechar al máximo Zotero.